También algo importante que debemos de hablar a la hora de que hablamos de ansiedad es que dentro de los trastornos de ansiedad hay como bastantes clasificaciones, por así decirlo, o tipos de ansiedad, mejor dicho, ¿no? Y de esta van como ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo, estrés postraumático, fobias, ansiedad social, trastorno de pánico, etcétera. Vale, y cada uno de estos tipos de ansiedad tiene como sus propios criterios para evaluar. Y también puede ser un poquito diferente su tratamiento. Por ejemplo, el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo puede ser a lo mejor un poquito diferente para las fobias y para la ansiedad social, etcétera. Pero obviamente hay componentes que muestran evidencia, que ahorita lo vamos a ver. Pero imaginemos este problema de ansiedad generalizada. Este problema de ansiedad generalizada pues básicamente es que la persona le preocupa casi todas las situaciones o muchas situaciones de la vida cotidiana y constantemente está, ¿y si cerré la puerta? ¿Y si la deuda? ¿Y si aquello? ¿Y si lo otro? ¿Y si ocurre esto? ¿Y si me da un ataque al corazón? ¿Y si mi hijo va allá y le pasa algo? ¿Y si yo voy a la reunión y me sale todo mal? Y constantemente está con, ¿y si algo ocurre? ¿Y si esto? ¿Y si no entrego la tarea? ¿Y si llega el jefe y ve que no estoy haciendo nada? Y constantemente estoy creando todos estos escenarios catastróficos en bastantes situaciones de nuestra vida, ¿vale? Y podremos decir que probablemente esta persona está pasando por una ansiedad generalizada. Ahora, el trastorno obsesivo compulsivo. Pues muchas personas tienen ese tipo de trastorno en el cual puede ir desde la limpieza, ¿no? Por ejemplo, hay personas que son muy obsesivas y compulsivas a la hora de tener todo limpio, todo bastante limpio. Y si no tienen limpio, pues le genera ansiedad, ¿no? De, ay, veo sucio y esta suciedad me empieza a generar ansiedad, me empieza a generar pensamientos, emociones que pueden ser muy desagradables y entonces la compulsión de empezar a limpiar, ¿no? De manera compulsiva, todo bien limpio. O esta parte de la higiene, ¿no? A lo mejor me lavo constantemente las manos, toco y ay, me voy a enfermar y constantemente me estoy limpiando las manos y no me pongo a lo mejor nada en la cara y si me ensucio y constantemente no puedo limpiarme en ese momento, empieza a llegar una sensación de ay, me va a ocurrir algo malo, me voy a enfermar, etcétera, etcétera, ¿vale? El estrés postraumático. Pues el estrés postraumático se da cuando hay una situación, como su nombre lo dice, bastante traumática en la persona, como lo puede ser un asalto, una violación, un desastre natural o incluso un accidente que haya sido como bastante fuerte, bastante traumático para la persona. Y pues a lo largo del tiempo, pues genera esta parte de sensación de me va a ocurrir. Dale, por ejemplo, el accidente, pues dejo de manejar. Imaginemos que sufrió un accidente en coche. Dejo de manejar porque si me estuve al coche, rápidamente me llegan los recuerdos de cómo fue el accidente o incluso dormido, de repente me llegan los recuerdos del accidente y empiezo a hiperventilar, empiezo a generar esta parte de sensaciones del accidente, ¿no? Vale, entonces como podemos ver ahí, es ya un estrés postraumático en un accidente, igual en un asalto. Imaginemos que pasaste por una calle de nombre Pino Suárez, ¿no? Y en esa calle, pues alguien te asaltó con una persona con unas características algo así similares que tú puedes describir, una voz en particular. Entonces vas caminando y miras la calle y de repente empiezan los recuerdos de es que aquí me asaltaron y prefieres darle la vueltota sabiendo que vas a perder mucho tiempo, o a lo mejor alguien con el mismo tono de voz que habla y tú así de empiezas a ventilar y dices, ¿pero qué está pasando? Bueno, este tono de voz ha quedado condicionado para que reacciones de esta manera. O algunos rasgos físicos que puedes decir, esta persona se parece bastante a la que y esto me genera pues la ansiedad. ¿Vale? Y la ansiedad social, esto pues como su nombre dice, se da en situaciones sociales. Un individuo deja de estar o experimenta ansiedad cuando hay esta parte social, en algún evento que tiene que participar, que tiene que verse involucrado en reuniones, etcétera, y empieza a experimentar situaciones de incomodidad. Por ejemplo, una persona que pueda estar hablando en público, si tiene ansiedad social, probablemente evite el hecho de hablar en público. O a lo mejor evite ir a reuniones familiares, evite salir a reuniones con amigos,
porque experimenta ansiedad social, ¿vale? Y el trastorno de pánico, pues esto parece que de la nada ocurre de que a lo mejor estás dormido y algo te activa y empiezas, me voy a morir. O a lo mejor de repente vas caminando y otra vez el ataque de pánico, ¿vale? Y de repente empiezas a experimentar una sensación de miedo, de ansiedad, de angustia, de que va a ocurrir algo malo, ¿vale? Entonces estamos hablando de un ataque de pánico. Pero cuando hacemos la evaluación, empezamos a evaluar de que de la nada, de que hay un estímulo que activa el ataque de pánico. Pero bueno, siempre hacemos una evaluación para saber de qué tipo de ansiedad estamos hablando y aún así para poder brindar un tratamiento adecuado. Y con esto pasamos al último punto, que es el tratamiento. Y bueno, por último hablemos del tratamiento. Vale, esto es bastante bueno porque hay bastantes tratamientos que muestran un alto grado de evidencia y de eficacia a la hora de tratar estos problemas psicológicos denominados ansiedad, ¿vale? Vale, hay bastantes investigaciones detrás de estos tratamientos, sabemos por qué funcionan, sabemos cómo se aplican y también estos tratamientos pues muestran una alta mejoría con los pacientes. Entonces, eso es bastante bueno, ¿no? De que si estás pasando por una situación de ansiedad, hay bastantes tratamientos que muestran mucha evidencia de que funcionan, ¿vale? Y para esto, como ya lo dije anteriormente, primero que evaluamos y sabemos de qué tipo de ansiedad estamos hablando, así será su tratamiento. Pero hay componentes para uno y para otro que pues funcionan, ¿sale? Pero bueno, tratamientos, hablemos de manera muy general. Hay exposición en vivo o en imaginación. Este tipo de tratamiento básicamente es exponer a las personas a las situaciones que le genera ansiedad. Imaginemos a una persona que le teme hablar en público. Obviamente no se expone por exponer, ni tampoco así de manera muy directa, aunque hay un tratamiento que se llama inundación, que esto sí es así. Pero muchas otras veces, ok, imaginemos que la persona tiene un problema de ansiedad social y le cuesta hablar en público. Hacemos una jerarquía de ítem de donde es menos ansioso a más ansioso de estas situaciones y vamos gradualmente exponiéndonos a estas situaciones junto con otro componente que llamamos relajación, tanto en relajación muscular o relajación progresiva de Jacobson podemos utilizarla. Bueno, y de manera gradual estas personas se van exponiendo, ¿para qué? Para que estas reacciones fisiológicas se vayan habituando o extinguiendo y ya no reaccione de esta manera, que los pensamientos ya no estén de esta manera y le permita acercarse a hacer estas actividades. Bueno, otro tipo de tratamiento es en imaginación, exposición en imaginación. Esto lo hacemos, por ejemplo, imaginemos que una persona le tenga miedo a volar, ¿vale? Entonces, igual hacemos la misma jerarquía, ¿vale? Y lo vamos exponiendo gradualmente a esto en imaginación. Bueno, otro tratamiento o procedimientos es entrenamiento en habilidades sociales. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces hay personitas que le faltan como habilidades sociales. Por ejemplo, hablar en público, por ejemplo, mantener contacto ocular, por ejemplo, escuchar, por ejemplo, pedir algo. Y estas pequeños componentes de las habilidades sociales pues generas incomodidad y genera ansiedad en las personas. Por ejemplo, imaginemos una persona con ansiedad social que le cuesta ir a algún lugar y pedir o decir algo que está ocurriendo, ¿vale? Y esto le genera ansiedad. Bueno, entonces entrenamos a la persona para que aprenda a decir que no, para que aprenda a hacer peticiones, para que aprenda a hacer devoluciones, para que aprenda a defender sus derechos, para que aprenda a comunicar lo que quiere decir, para que aprenda a mantener contacto ocular, para saludar, ¿no? Como hay componentes muy pequeños que entrenamos en sesión, pero también fuera de sesión. Por ejemplo, imaginemos que a una persona le cuesta esta parte de interacción o de acercarse a personas. Bueno, lo que hacemos es en sesión hacer esta parte de entrenamiento en habilidades sociales con moldeamiento en el cual pues enseñamos como si fuera una situación en la cual se va a presentar, en la cual va a mantener contacto ocular, en la cual a lo mejor le piden información acerca de algo y esta persona va a empezar a entrenarse y posterior lo llevamos hacia afuera para que esta persona lo vaya poniendo en práctica. Bueno,
Así de manera muy a grandes rasgos de eso se trata. Otro tratamiento pues es la exposición con prevención de respuesta, y este tipo de tratamiento se utiliza mucho para las personas con el trastorno obsesivo compulsivo. Vale, básicamente de manera muy general es justamente esta de prevención de respuesta. ¿De qué tipo de respuesta? De las compulsiones. Vale, ¿y cuál es este tipo de compulsiones? Como decíamos, si esta es una compulsión de limpiar constantemente o de limpiarse la mano constantemente o de estar verificando constantemente si cerró, ese tipo de respuestas vamos a prevenir. ¿Cómo? Exponiéndola a esta situación que le genera ansiedad, ¿vale? Y decirle que todavía no es momento, ¿vale? Y esto igual, gradualmente, vuelvo a lo mismo, gradualmente. Imaginemos 30 segundos, un minuto y medio, 2 minutos, hasta que las reacciones cada vez se vayan extinguiendo. A grande rasgo de eso se trata. Y también hay componentes de técnicas de relajación, pues en las cuales tratamos de relajar a la persona, pero no solamente relajar por relajar, sino que aprenda a respirar. Y pueden decir, ¿cómo aprenda a respirar? Bueno, muchas personas con ansiedad o con ataques de ansiedad o con ataques de pánico empiezan a respirar de esta manera. Y probablemente la respiración que hacen es muy superficial. Es apenas aquí, en el pecho o aquí en la garganta. Y esto lo único que hace es que cada vez empiezan a marear más, empiezan esta parte de visión borrosa, esta parte de creo que sí me voy a morir, ¿sabes? Porque esto hace que me active fisiológicamente más. Bueno, primero le enseñamos a la persona el tema de la respiración, que es fundamental. Y para esto la respiración debe de ser profunda, al diafragma, ¿vale? Una respiración diafragmática. Bueno, una vez que enseñamos esto, empezamos con las técnicas de relajación, ¿vale? Pero ojo aquí también algo interesante. No enseñamos solamente esto, sino que le decimos una pauta sumamente importante, que en muchas ocasiones estas técnicas de relajación se ocupan mal. ¿Por qué? ¿Por qué se ocupan mal, Juan Manuel? Bueno, es que muchas veces cuando siento que me va la ansiedad, inmediatamente hago esto. Vale, ¿y qué creen? Muchas veces esto lo ocupamos como una herramienta para escapar de las reacciones fisiológicas. Y eso no es lo que buscamos. Lo que buscamos es que la persona se exponga y que gradualmente estas respuestas se vayan extinguiendo. Entonces, eso también le enseñamos, y para eso hay, como le decía, técnicas de relajación diafragmáticas, técnica de relajación muscular de Jacobson, etcétera, etcétera. Y por último, está ya como un componente más de la terapia de aceptación y compromiso de APT, porque las que les hablé son más técnicas conductuales, que son las que muestran mayor evidencia científica a la hora de hablar de ansiedad. Y por último, hablaremos de un poquito sobre un componente de metáforas, ¿vale? Esta metáfora forman parte de las terapias de aceptación y compromiso, como ya les dije, y se pueden utilizar muchas metáforas en estas situaciones. Por ejemplo, se puede utilizar mucho la metáfora de las arenas movilizas, que es básicamente en el cual una persona hace esto. Cuando experimenta ansiedad, constantemente trata de luchar en contra de ella para que estas sensaciones se vayan. Pero como pasa en las arenas movedizas, es que cuando una persona cae a estas partes de las arenas movedizas, lo que empieza a luchar para salir ocurre que se hunde muchísimo más rápido. Entonces, cuando una persona deja de luchar, cuando cae en las arenas movedizas, parece que se hunde muy lento, ¿no? O que casi no se hunde, que se mantiene a flote. Bueno, básicamente le decimos esto a la persona como una metáfora. También esta parte de las olas del mar, ¿no? También utilizamos como letreros, etcétera, etcétera. Depende de la creatividad de cada psicoterapeuta, de cada psicólogo. Bueno, y básicamente estos son como una serie de componentes en tratamientos, que obviamente hay más componentes, hay más técnicas, hay más tratamientos, pero lo importante es eso, de que sepan, así como la ansiedad es un problema que nos afecta, también hay mucho tratamiento que muestra mucha evidencia científica. Y si tú estás pasando por una situación de ansiedad, lo importante es que busques una ayuda profesional.
Yo brindo el servicio de psicoterapia online por si están interesados, pero también en su comunidad, en su pueblo, en su ciudad, en su país o como quieran verlo. Hay, hay psicólogos capacitados que estoy seguro que pueden abordar bien hacer una buena evaluación y un buen tratamiento. Y algo importante, siempre busquen un psicólogo, un psicoterapeuta entrenado en esto. Sé que sepa qué hacer, que sepa qué tratamientos muestran evidencias, que sepan qué tratamientos funcionan, que sepa cómo evaluar, que sepa y que te diga por qué originó y qué es lo que mantiene la ansiedad, ¿vale? Un terapeuta conductual, ¿vale? Que es esto de lo que pues muestra más evidencia. Y bueno, hasta aquí entonces voy a dejar el video para que no esté muy largo. Espero les pueda despejar dudas acerca de la ansiedad, acerca de las situaciones de ansiedad. Y nada, yo soy el psicólogo Juan Manuel